El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Hoy en nuestros días, como en otros tiempos, nada más que yo hablo de lo que nos toca vivir a nosotros, se ha enfatizado mucho en un protagonismo, en un ser yo el centro de todo, ya sea para que me pasen las cosas buenas o ya sea porque me están pasando las cosas malas. Y una cosa que Satanás tiene es el individualismo, el no entender que formamos parte de algo más grande, más importante y más trascendente. Y esto obviamente nos hace aislarnos. Entonces, las cosas buenas son porque yo las merezco y no veo la trascendencia de lo bueno que me pasa, como tampoco veo la trascendencia de lo malo que me pasa. Algunas veces son cosas que yo hice mal, otras cosas que otros hicieron mal, pero a veces nos ponemos como víctimas, como pobrecitos de nosotros, o nos ponemos como: es que yo he hecho, yo lo merezco, yo lo otro. Ese aislamiento o esa concepción individualista que es contraria a la unidad que en varias ocasiones hemos meditado, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, y cada parte es importante, y que muchas veces lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, las cosas buenas y las cosas malas, pues que nos pasan, no siempre vemos una conexión o no siempre podemos entenderlas. Y repito, porque las vemos desde el yoísmo, el yo y solamente yo, que entonces nos lleva a situaciones muy peligrosas espiritualmente, incluso a veces físicamente, en nuestra vida, en nuestro trato, en nuestro cuerpo. Para poder explicar esto, perdonen una comparación de una broma o de un chiste que entre médicos a veces se hacía y que creo que ya lo he compartido, ¿no? En donde está en la reunión de todos los órganos diciendo quién es el más importante, y empieza el cerebro diciendo: yo soy el más importante de ustedes porque yo les digo lo que tienen que hacer, si yo no estoy, ustedes no funcionan. Y entonces el corazón dice: espérate, si yo no te envío sangre, tú te mueres, yo soy más importante que tú. Y luego el intestino: pues si yo no los alimento, ustedes dejan de existir. Y el riñón y el hígado: pues si nosotros no desintoxicamos la sangre, ustedes mueren intoxicados. Y está un debate sobre quién es el más importante. Y de repente está por ahí donde termina el intestino grueso y por donde sale el excremento, el ano. Y queriendo levantar la mano dice: yo también, y nadie le hace caso, nadie lo toma en cuenta. Y hasta lo ridiculizan, lo ofenden, lo humillan y dice: tú no sirves más que para puras vergüenzas. Y él, muy indignado, dice: bueno, a partir de ahora no pasa nada por aquí. Los que han sufrido estreñimiento saben lo peligroso que eso puede ser, y que pues
uno se inflama y se llena y se daña. Entonces todos los órganos entendieron, tú también eres importante. Esto, cuando nosotros entendemos que nuestra vida forma parte de algo más grande que solamente lo que estamos viviendo, podremos entender que a veces lo que yo vivo tiene una trascendencia que yo no alcanzo a ver, e incluso yo no voy a alcanzar a entender muchas veces, pero es porque confío, porque me abandono en la divina voluntad. Y estoy hablando de todo lo bueno y todo lo malo que vivimos, óiganlo bien. Las cosas malas que vivimos, que hacemos nosotros y que a veces nos cuesta trabajo, pero sobre todo las cosas malas que los demás nos hacen. Y esto obviamente tiene que ver con un elemento fundamental que nos une o que nos hace funcionar en esta maquinaria maravillosa que es el reino de la divina voluntad, que es la salvación de nuestra alma. Eso es lo más importante. Y esto lo veíamos cuando estábamos haciendo la lección divina en esta carta de Pedro que nos presentaba este pasaje, ¿sí? En donde veíamos primero que nada una acción de gracias antes de nuestro texto, pero los últimos versículos anteriores a nuestro texto dice, el 9 dice, porque lográis el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación. Entonces, si yo entiendo que todo lo que vivo y todo lo que me pasa, bueno y malo, puede y debería de ser usado para la salvación de mi alma, pero no solamente la mía, sino de mis seres queridos, entonces nunca me sentiría abandonado, solo, triste, desconsolado. Claro, no estoy diciendo que siempre lo vamos a entender, no estoy diciendo que siempre va a ser claro lo que estamos pasando. Y a veces hay gente que se aboca a tratar de entender el por qué me hizo esto esta persona, o el por qué me pasa esto, o por qué no me pasa esto si yo soy tan bueno, o por qué me pasa esto si yo no soy tan malo. Pero si lo empezamos a ver desde la fe, que muchas veces esta fe nos lleva precisamente al fin último, que es la salvación de nuestra alma, entonces entendemos lo que Pedro en su carta empieza a hablar. Aquí nos lo refieren como los profetas cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Pero aquí en la Biblia dice, sobre esta salvación, está hablando precisamente de la fe que nos lleva a la salvación. O sea, yo tengo que ver lo que vivo desde la fe. Si yo no tengo fe, y la fe, recuerden que no es que se va a dar lo que yo quiero. La fe es la escucha, la obediencia y la confianza a lo que Dios me pide, a pesar de lo que mi corazón me dice. No te dejes, dale en la torre, o aprovéchate, mira, esto es para beneficio ahorita, te va a ayudar, te va a dar seguridad, no te vas a estar angustiando por lo material, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entendemos, dice, sobre esta salvación inquirieron y escudriñaron los profetas. O sea, los profetas estuvieron en ese proceso, cuando fueron llamados, estuvieron tratando de buscar, escudriñar, ¿sí? Cuando estaban hablando de la salvación que tendría plenitud en la persona de Jesucristo. Ellos no sabían ni cuándo ni cómo. Trataron de meterse en la medida de lo posible a entender las posibilidades de cuándo se pudiera dar. Pero lo que sí tenían conciencia, y lo dice el texto, dice, inquirieron y escudriñaron los profetas cuando profetizaron acerca de la gracia reservada a vosotros. Es Pedro quien les está hablando a esta comunidad de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, está dando a entender que todo lo que hicieron los profetas fue preparación para que ellos recibieran la salvación.
Y si nos ponemos a leer toda la historia del Antiguo Testamento, profetas, reyes, jueces, sufrieron injusticias, persecución, muerte, tortura, traición, pero con la esperanza de que se iba a dar la salvación. Y luego dice más adelante, averiguando a qué época o cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, que sabemos que es del Padre y del Hijo, que hablaba en los profetas, dice que profetizaba en ellos al dar anticipado testimonio de los padecimientos de Cristo y de sus glorias posteriores. O sea, hablaban los profetas a un pueblo que no les iba a tocar verlo, pero los profetas tenían conciencia de fe, de una unidad, de pertenecer a un plan más grande que su propia existencia, que su propio sufrimiento, que sus propios placeres. Tenían conciencia de que sus actos tenían trascendencia. Dice, a ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros administraban estas cosas. O sea, ellos no iban a recibir nada de lo que estaban profetizando. Al menos no como lo estaban recibiendo aquellas personas a las cuales Pedro les estaba hablando. Entonces ahí podría entrar un poquito el egoísmo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo voy a hacer si a mí no me va a tocar? Si yo voy a sacrificarme y no me va a tocar nada. Porque la conciencia de fe significa pertenezco a un plan maravilloso que se llama salvación, que se llama voluntad de Dios. Entonces ya no me siento como aislado, ni me siento ni protagonista como lo más importante, ni despreciable, ni tampoco el mártir pobrecito de mí. Simplemente formo parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué prepara la salvación? No somos profetas como los profetas del Antiguo Testamento, pero sí somos profetas desde nuestro bautizo. Ser en Jesucristo, reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, cuando yo entiendo como católico actual que yo formo parte de la salvación de otras almas y que tal vez lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy gozando, vas a formar parte de la salvación de otras almas. Tal vez tú no lo vas a alcanzar a ver porque, por ejemplo, una persona que está sufriendo diferentes cosas, enfermedad, traición, etcétera, lo que ustedes quieran, unida a Jesucristo, se convierte en salvación, en una trascendencia que ya no es un protagonismo, ni un martirizarme, ni ponerme de víctima, sino al contrario. Sé que esto que estoy viviendo sirve para la salvación de otras almas, incluyendo nuestras propias almas y la de nuestros seres queridos. Por eso dice, a ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban estas cosas, la revelación, que ahora os han sido anunciadas por los predicadores del Evangelio en virtud del Espíritu Santo enviado del cielo, cosa que los mismos ángeles desean penetrar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro espíritu. Esta imagen del ceñirse, que es amarrarse, se utiliza en la guerra, se utiliza en el ámbito laboral. Para poder hacer bien, a veces se amarra uno. Recuerden que no había cinturones, sino túnicas, se ceñían. O, para que ustedes me entiendan, cuando lavan y traen suéter o algo, que hacemos, nos arremangamos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Esta imagen del ceñirse sobre los hombros, sobre el lomo, dice, ceñid los lomos de vuestro espíritu. O sea, estar preparados. Hay que estar preparados, viviendo con sobriedad. Viviendo, aquí lo traducen como, dice, viviendo siempre atentos y vigilantes, bueno, con sobriedad.
hay muchas maneras de emborracharse. Y no solamente con el alcohol, con las cosas buenas. Nos emborrachamos que creemos y nos volvemos adictos a las cosas buenas, que me pase, que yo tengo, que esto, o a las cosas malas. El odio, el rencor nos emborracha. La lujuria nos emborracha. El odio, el rencor que puedo sentir, o incluso el sentimiento de culpa que puedo cargar, me emborracha. Por eso dice, estad sobrios, o sea, atentos, listos, preparados. Dice, lo cual ceñid los lomos de vuestro espíritu, viviendo con sobriedad, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando aparezca Jesucristo. O sea, todo lo que vivimos tiene una esperanza. Todo lo que yo vivo, todo lo que yo sufro, todo lo bueno, todo lo malo que estoy pasando, tiene una esperanza. La gloria que Dios me va a traer en la persona de Jesucristo. Esta gloria, esta esperanza, es la que los profetas entendían. Y por eso entregaban su vida, aunque ellos no iban a ver la persona de Jesucristo, no iban a ver las maravillas de su encarnación, de su vida, de su pasión, muerte y resurrección, pero entendían que formaban parte de algo más grande. ¿Qué pasa cuando tú lo que estás viviendo lo vives sin esta conciencia? Pues te dejas mover, te dejas atrapar por todas las emociones, por la loca de la casa que es la mente. Me hizo, me dijo, me quitó, me trajo, porque yo no, porque yo sí, porque me pasa esto. Y es cuando terminamos en una desesperación y en una confusión que destruye la paz y sobre todo esa esperanza de lo que viene, de estar siempre preparados para recibir la gloria de Dios. Dice más adelante, como hijos obedientes, no os conforméis con aquellas anteriores concupiscencias. Todo aquello que nos arrastra en la carne, en las emociones, en las pasiones, la concupiscencia, la inclinación de la naturaleza caída por el pecado, que nos arrastra a situaciones de perder la salvación. Dice, no os conforméis con aquellas anteriores concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia. Tú y yo ya no somos ignorantes, somos pecadores y tenemos que trabajar. Sino conformes al que os llamó, que es santo. Sed también vosotros santos en toda conducta. Entonces, todo católico que entiende su fe, entiende que forma parte de algo más grande. Satanás nos aísla aquí y nos aísla aquí. Y es cuando pues caemos en todas estas confusiones humanas muy peligrosas que han traído y seguirán trayendo la desesperación en el corazón de todo aquel que quiera seguir a Jesucristo. Y por eso, aterrizando todo esto, cuando uno actúa renunciando a todo por seguir a Cristo. Aquí el texto del Evangelio nos está refiriendo a las cosas materiales, incluso a las personas, pero también renunciar a todo pecado y a toda concupiscencia, a todo sentimiento que nos aleja de Cristo. Fíjense, en el texto del Evangelio, al inicio vemos lo que va a ser. Jesús habla primero de la indisolubilidad del matrimonio. Después se le acercan unos niños, dejen que se acerquen a mí, los que sean como ellos entrarán al reino de Dios. Y en todo ese relajo se acerca un joven y le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios. Y entonces le dice, cumple los mandamientos, esto, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no esto, no aquello. Ay, todo esto lo he cumplido. Bueno, ese es un grado de crecimiento espiritual. Esto nos enseña que no podemos quedarnos atorados en, ya estoy aquí, que muchas veces nos puede pasar a aquellos que supuestamente, pues estamos en las cosas de Dios, sacerdotes, monjas y laicos.
creemos que ya no tenemos que seguir creciendo. Cuando llegamos a un nivel es como la escuela. Si tú ya pasaste de primaria, terminas, automáticamente tienes que pasar a la secundaria. No te puedes quedar en la primaria siempre. Entonces, en el ámbito espiritual, hay momentos en donde llegamos a ese tope y tenemos que dar el siguiente. Este hombre ha llegado a ese tope espiritual, sigue los mandamientos, pero su corazón está apegado a lo material. Y entonces le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? Regala todo, vende todo, sígueme y toma la cruz y sígueme. Y este se fue. Entonces Jesús hace la alusión, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Aquí hay que entender que no se refiere a la aguja de coser. Todos piensan, pues ya es imposible. No, se refiere a la aguja, es una puerta pequeña en la que entraban solamente personas, no animales. Entonces, pues es una alusión a que la puerta para personas pues tiene una altura y el camello con sus jorobas pues no puede entrar tan fácil, va a costar trabajo. Y es ante este cuestionamiento cuando los apóstoles, Señor, pero entonces ¿quién se va a salvar? Lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Y aquí entra Pedrito como siempre. Señor, ya ves, nosotros somos tan buenos, somos tan perfectos, somos tan santos, lo hemos dejado todo por ti. Tú lo sabes. Y es cuando el Señor le dice, todo el que haya dejado, o padre, o madre, hermanos, amigos, trabajo, casa, pertenencias por mí y por el Evangelio, óiganlo bien, por mí y por el Evangelio, recibirá en esta vida todo eso, más aparte persecuciones. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a todo. No significa que no podamos tenerlo, significa que como el joven rico tenía preferencia por lo material que por seguir a Cristo. ¿Los ricos pueden entrar al reino de los cielos? Sí. El problema es cuando los ricos terminan con una actitud más importante hacia el dinero que hacia las cosas de Dios, ¿no? Esas cosas que muchas veces sabemos y comprendemos lo que se da en el corazón del hombre, ¿sí? Y que solamente el que no tiene preferencia por las cosas, aquí refiere las riquezas. Aquí voy a poner otra riqueza. Tus emociones, tu manera de hacer las cosas, tus pasiones, obviamente lo material, tu odio, tu dolor. O sea, entregar también eso, no solamente es lo material. Porque este hombre había entregado, pues amaba, ayudaba, servía, pero no quería renunciar a todo, o sea, no tenía la prioridad Dios. Y esto es la invitación también. Muchos de nosotros podemos decir que somos creyentes, que amamos a Dios, pero cuando usted dice perdona, no. Oye, renuncias, no. Entonces no puedes entrar al reino de los cielos, porque es más grande, como lo era en este joven, el apego a su riqueza. Por eso no puede entrar. Se fue triste, cabizbajo, porque no lo entendía. Y por eso Jesús dice que el que lo haya hecho va a recibir mucho más. Aquí hay una aclaración. Aquí no dice el que deje a su esposa o a su esposo, porque anteriormente en el capítulo está hablando de la indisolubilidad del matrimonio. No está diciendo, si dejas a tu esposa vas a tener 10 esposas más. No. Si dejas a tu esposa, no es de Dios. Si dejas a tu esposo, no es de Dios. Pero todo lo demás sí. Dejarás padre, madre, hermanos, casa y todo. Y se te dará el 100 por 1, además de persecuciones. Dice, nadie ha dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o campo a causa de mí y del Evangelio, que no reciba centuplicado ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, aún con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. No pierdan de vista esto. Cuando vivimos la vida
sin la conciencia de la vida eterna, de pertenecer al acto salvífico de Dios, y que mi sufrimiento, mi dolor, puede servir de salvación unida a Cristo. Sola no sirve, unida a Cristo, por la salvación incluso de aquellos que me han dañado, o de mis hijos, de mis nietos, de mis padres, yo no sé. Pero entonces ya mi vida no es aislada, no es yo solo contra el mundo, no. Yo solo contra mi dolor, contra mi tristeza, contra mis necesidades materiales, que me estoy muriendo de hambre, ya no tengo trabajo, ya no tengo casa, ya no tengo... No, no eres solo. Y esto te permite tener en medio de todo eso paz, esperanza y fe, para poder vivir lo que se llama conciencia de gracia, conciencia de formar parte del plan salvífico, del plan de salvación que Dios tiene para todos aquellos que lo aman. Hagamos un momento de silencio.